Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 22 de marzo del año 2017. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 19. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad les digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseña así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí nuestro Señor nos está indicando a propósito de la ley de Moisés que seguía al pueblo de Israel, el pueblo que había elegido como propiedad suya a nuestro Dios, y que vemos siempre durante el curso de todos estos comentarios que hacemos, y vemos a través fundamentalmente de la lectura de la Sagrada Escritura, que todo lo que le acontece es en figura de lo que se cumple en el correlato mesiánico, en el Nuevo Testamento. Aquí, por ejemplo, el Señor nos dice: no piensen que vine a abolir la ley, sino vine a darle cumplimiento, plenitud. Esta es la clave. El Señor viene a cumplir la ley, dándole la plenitud que le corresponde. Y la plenitud solamente puede ser cumplida cuando se tiene delante de Dios el poder que nos comunica a Dios, precisamente por medio de su Espíritu. El Espíritu Santo ha venido a todos aquellos que son los que han creído en Cristo. El Espíritu Santo es entonces poder de Dios, la fuerza de Dios en nosotros. ¿Y fuerza fundamentalmente para qué? Para poder amar, para amar como Dios nos ama, para ser verdaderamente embajadores del amor. Fíjese que el primer mandamiento de la ley, ¿qué decía? Que había que amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. ¿Y qué nos dijo nuestro Señor Jesucristo antes de partir de este mundo al Padre? Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, como Él nos amó. Él nos amó con la plenitud de un Dios que nos ama desde el principio. Debemos amar entonces a ese Dios con el amor que Él vuelca en nosotros y con el poder que Él nos comunica para poder cumplir desde el amor todo lo preceptuado en el Código Mosaico. Fíjese, estaba contenida la ley de Moisés en 10 mandamientos escritos sobre tablas de piedra. Bueno, esos 10 mandamientos los conocemos, no los vamos a repetir aquí ahora, pero esos mandamientos no pueden ser violados. Una persona que ama verdaderamente a su prójimo no mata, no roba, por ejemplo, no levanta falso testimonio, no codicia a la mujer de su de su prójimo, no quiere los bienes ajenos. Muy por el contrario. Tantas veces decimos, hermanos, el reino de los cielos es el reino del servicio. Aquel que ama a su prójimo verdaderamente con el amor de Dios volcado en él, entonces se pone siempre al servicio del mismo y no va a hacer nada que lo dañe. Al contrario, le va a hacer el bien que quiere que el otro le haga a uno. Lo mejor que usted quiere recibir del otro, del prójimo, en definitiva lo que usted recibe de Dios, es lo que quiere usted hacer al otro. Por eso usted hace bien, por eso usted ama. Lo mejor que puede hacer es amar. Y lo que puede recibir, que mejor a usted le puede gustar, es el amor del otro precisamente. Y nuestro Señor vino a cumplir desde el amor todo este código mosaico, toda esta ley de Moisés. Toda esta ley que era como un tutor que nos llevaba a la ley nueva,
a la ley del Nuevo Testamento, que es la ley del amor, que no es contraria a la ley de Moisés, pero sí es la plenitud de la misma. Entonces vamos a encontrarnos con que esta ley, que nos dice aquí el Señor, no va a ser quitada mientras existan el cielo y la tierra, no, va a ser cumplida. Usted me dirá, pero en Cristo Jesús se cumplieron todas las cosas, por lo tanto ya para nosotros nos rige la ley de Moisés. No desde el sentido en que la llevaba a cabo, por ejemplo, el pueblo de Israel, que la cumplía desde el punto de vista, y eso de cumplir es muy relativo, desde el punto de vista legal. Es decir, desde el punto de vista legal, si usted cumple un mandamiento que tiene una estructura y un carácter, un contenido moral, bueno, en cierto sentido no digamos que lo invalida, pero no lo cumple en plenitud. En plenitud lo cumple aquel que realmente de su corazón surge un impulso que le hace cumplir por amor estas cosas, por amor al otro cumple estas cosas. Usted repase los 10 mandamientos y va a ver que lo que le están indicando es lo que usted no tiene que hacer. Ahora, ¿usted puede cumplir eso? Bueno, cada uno en su conciencia tendrá la respuesta, pero evidentemente para el hombre cuya naturaleza estaba caída, cumplir esto, como le decía Pablo a Pedro, esto está en la carta a los Gálatas, nosotros somos judíos y ningún judío pudo cumplirla. Si ningún hombre puede cumplirla si no tiene el poder suficiente, el poder del amor para poder hacerlo. Los cristianos, y esto gracias a la salvación que hace a favor de nosotros nuestro Señor Jesucristo, recibimos la gracia de la vida por la fe, recibimos la esperanza de la gloria por la fe. Estamos en este tiempo de Cuaresma, hermanos. Vamos precisamente creciendo en el conocimiento de la santidad. Y esa santidad se va a conocer plenamente cuando el amor habite totalmente en nosotros. Y ese amor habita en nosotros por la fuerza del Espíritu que recibimos de parte de Dios, invocando el nombre de aquel que sí la llevó a su plenitud y en ese sentido la cumplió. En ese sentido podríamos decir también la quitó, porque lo que queda como síntesis de todo esto y como lo que verdaderamente queremos y podemos hacer porque tenemos el poder de la fuerza del Espíritu Santo que Dios en Cristo nos envía, entonces todo aquel que tiene este poder realmente la cumple y la cumple por amor. Acuérdese que, como dice San Pablo, usted puede hacer muchas cosas, pero si no, muchas cosas buenas, pero si no las hace por amor, de nada le sirven. Usted puede cumplir legalmente una ley, pero si no lo hace por amor, si no surge del impulso de un corazón circuncidado por el Espíritu Santo, si usted no lo hace desde el punto de vista que lo debe hacer un cristiano, que equipado con el Espíritu de Dios, con el Espíritu del amor, hace las cosas desde el amor. Las tablas de Moisés estaban escritas sobre tablas de piedra. Nuestro Señor vino a escribirlas sobre corazones de carne, sobre corazones creyentes, sobre corazones de aquellos que verdaderamente aman a Dios y aman al hermano y aman a su prójimo. Fíjese que nuestro Señor nos está diciendo que el que, no cumpla con todos estos mandamientos, hasta el más pequeño de los mismos, y lo enseña así a cualquiera, será considerado el menor en el reino de los cielos. El que cumpla hasta el más pequeño de estos mandamientos será grande en ese reino. Y el cristiano cumple todos estos mandamientos, porque desde el amor que surge de un corazón cambiado, ya no es un corazón de piedra, es un corazón verdaderamente donde habita el amor de Dios. Desde ese corazón surge el impulso del amor que hace que todo mandato sea cumplido precisamente desde el amor y por el amor al otro y por el amor al prójimo. Fíjense que está muy claro. Decimos, Cristo llevó a la perfección, a su plenitud, esta ley. Claro, en Cristo Jesús tiene un sentido nuevo. Y el sentido nuevo no es que la ley no sirva o que la ley sea cambiada. No, la letra es la misma, pero puede ser cumplida. Pero ojo, puede ser cumplida desde el amor, no desde una legalidad que no alcanza.
¿Se da cuenta? Hasta el más pequeño de los mandatos y hasta el mayor de los mismos, en definitiva son todos grandes y son todos mandatos de Dios y tienen todos la misma validez. Todos estos mandatos, cumplidos desde el amor, tienen delante de Dios el valor de alguien que verdaderamente hace las cosas porque quiere hacerlas, porque las siente y las vive así. No roba, no mata, ¿por qué? Porque ama a su hermano, y usted no va a hacer un daño a aquella persona a la cual ama, y con el amor de Dios nada menos. Ni un tilde de la ley será quitado. En este sentido lo dice el Señor. Fíjese, ni los profetas, todo lo que dicen los profetas será cumplido también. Todo esto, y se cumple en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es aquel que lo cumple y posibilita que a todos aquellos que somos verdaderamente servidores y seguidores suyos y tenemos el Espíritu de Cristo, podamos también análogamente cumplir las mismas cosas. ¿Qué te parece, Patricia? Mira, Miguel, estaba reflexionando ahorita que leíamos la plenitud de la ley. La plenitud, bien decías tú, es hacerlo todo por amor. Muchas veces nosotros hacemos las cosas no por amor, sino por temor a ser castigados. Y ahí se pierde. En la medida en que uno lo hace por amor, es realmente que el Espíritu de Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Verdaderamente, Patricia. Y vos decís bien, por amor, no por temor a la sanción legal, sino por amor a Dios precisamente y por amor a los hermanos, claro está. Por eso lo cumplimos. Por eso realmente es como la palabra de Dios, hermanos, y es palabra de Dios, claro está. Si usted no la vive, usted no la cumple. Y usted la puede repetir después, declararla, proclamarla, pero para usted no tiene el valor de aquel que la vive. Hay que vivir la palabra. Y el que vive la palabra, bueno, vive estos mandamientos y lo siente, sí, no como una obligación legal, sino que lo siente como un impulso del amor de Dios en él. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu Espíritu, tu bendición, tu Espíritu de amor, tu Espíritu que en nosotros, Señor, nos da la fuerza, el carácter suficiente para poder cumplir desde el amor y con el amor que tú nos otorgas todo aquel mandato que por amor a nosotros precisamente estableciste en tu ley. Lo pedimos en tu nombre, Jesús. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.